Andan. Buenas. Hola, Buen día, profe, profe. buen Buen día. día, profe. Buen día. Espero que- Ahí estamos. Bueno, ¿cómo anduvieron ayer? ¿Pudieron practicar algunos ejercicios de sistemas? Hoy les voy a pasar otro apunte con más para seguir. Bueno, a ver, nos habíamos quedado por acá. ¿Alguien tiene algo que consultar? ¿Alguna duda de ayer? No sé si estuvieron mirando. Solo vimos la primera parte. Nos habíamos quedado, si no me acuerdo mal, en sistemas homogéneos, y teníamos que ver, bueno, cómo llegamos a la resolución de estos sistemas, ¿sí? Por el método de Gauss-Jordan, que ya habíamos dicho que estos sistemas siempre eran compatibles. Podían ser determinados, donde la solución es la trivial, o indeterminados, donde hay infinitas soluciones, ¿sí? Hasta ahí se acuerdan, más o menos. Sí, Bien. Bueno, entonces Profe, arrancamos una con el pregunta. primer. Sí, ¿Cuándo un sistema era incompatible? cuando los rangos de la matriz principal y la ampliada eran distintos. Ahí se producía esta situación, donde te aparecía una fila nula en la matriz principal y en la matriz ampliada no era totalmente nula, ¿sí? Quedaba un número distinto de 0 en la última fila. Entonces ahí los rangos son distintos y el sistema es incompatible. Y si ahí, y en vez de tener 31 tuviéramos un 0, Si ¿sería ahí compatible? tuviéramos, claro, sería compatible, indeterminado, que sería la situación anterior, Ok, era genial. esta, acá, como quedaba ahí. Bien, bueno, vamos a los sistemas homogéneos. Dentro de, bueno, también vieron Kramer, ¿no? Con la profe de teórico, les mostró Kramer, o les mencionó el método de Kramer, pues lo voy a explicar después. Sí lo menciono, profe. Ni idea. Bien, bueno, listo. Entonces, seguimos acá con el método de Gauss-Jordan, que es, como les decía antes, el método más general y donde podemos resolver cualquier tipo de sistema, ¿sí? Cualquier tipo de matriz. Matrices rectangulares, matrices cuadradas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un sistema cuadrado, ¿sí? Para los demás métodos es necesario que el sistema sea cuadrado. Por eso es el más general y el que en general usamos o más usan para resolver. Entonces, tenemos este sistema, como decimos que es homogéneo, todos sus términos independientes son iguales a 0, directamente no los escribimos, o podemos escribirlos, sí, no hay problema, pero para hacer las operaciones elementales es una columna que nunca se va a modificar, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que está, eh, pero no se va a modificar, entonces no suele escribirse, ¿sí? Porque son ceros, no van a cambiar por más que haga cualquier operación elemental, ¿sí? Entonces acá falta la columna de términos independientes, que son todos estos ceros. Entonces trabajamos con la matriz asociada a este sistema de ecuaciones, que es la matriz de coeficientes, ¿sí? Y comenzamos a hacer operaciones elementales para llegar a la reducida por filas. Bueno, fíjense que son un montón de operaciones elementales, para llegar, y que en un momento de, bueno, no aparecen ceros, en un momento de las operaciones que van realizando, se va escalonando la matriz, ¿sí? Que es el objetivo. A veces, como les decía antes, nos aparecen dos filas iguales y podemos decir, uy, acá puede parecer una combinación lineal, en otros casos no pasa, ¿sí? Entonces aparece la matriz identidad, ¿sí? Y cuando aparece la matriz identidad, la solución, fíjense que acá tenemos esta matriz principal. ¿Cuál sería el rango de esta matriz principal? 3. 3. Y acuérdense que tenemos los ceros al lado, ¿sí? Estos ceros que no estamos escribiendo en la solución, pero que están acá, ¿sí? Que son los términos independientes. La matriz ampliada es toda esta matriz, ¿sí? ¿Cuál sería el rango de toda esa matriz ampliada? 3. también.
también 3. Entonces, cuando el rango de la matriz principal y ampliada son iguales, decimos que el sistema es compatible, ¿sí? Entonces tiene solución. ¿Qué pasa? Igual ese rango 3 es igual también al número de incógnitas que tenemos, o al número de columnas de A, ¿sí? Que acuérdense que corresponde al número de variables, X, Y Z, ¿sí? Entonces, como el rango es 3 e igual a N, ¿qué decimos sobre el sistema? Que es compatible determinado. Y como tenemos una única solución, esa solución es la trivial, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros trabajamos con las ecuaciones, la primera ecuación dice que X más 0 por Y más 0 por Z es igual a 0, ¿sí? Acuérdense que faltan los ceros acá. La segunda, 0 por X más 1 por Y más 0 por Z es igual a 0. La tercera, 0 por X más 0 por Y más 1 por Z es igual a 0. Entonces de ahí tenemos que X es igual a 0, que Y es igual a 0 y que Z es igual a 0. Esta solución, a la que llamamos solución trivial, es la solución única de este sistema compatible determinado, ¿sí? Entonces, siempre va a pasar esta situación. Cuando el sistema sea compatible determinado, la solución siempre va a ser la trivial, ¿sí? Para los sistemas homogéneos. ¿Se entiende eso? ¿Se llega a comprender matemáticamente? Pero si en vez de tener todo eso igual a 0, tuviéramos todo eso igual a 1. No sería un sistema homogéneo, ¿sí? Estamos hablando de sistemas homogéneos donde los términos independientes son siempre iguales a 0, entonces siempre hay una columna de ceros, ¿sí? Esa columna no se va a modificar. ¿Se entiende? Lo que va a variar va a ser el sistema. Acá, esto puede variar, ¿sí? Los coeficientes, porque tenemos otro sistema. Mientras que mi columna de términos independientes siempre es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, la solución para un sistema homogéneo, la solución única, siempre es la trivial. O sea, siempre les va a aparecer la reducida por filas igual a la identidad, ¿sí? Donde no se anula ninguna fila, y por ende el rango de la matriz es igual al número de variables, ¿sí? En este caso 3 e igual a n que es 3, y el rango de la matriz ampliada también va a ser el mismo, ¿sí? Igual a 3, y por lo tanto la única solución siempre es Profe, esta, ¿sí? Es el sistema más si la fácil. matriz principal Sí. es cuadrada, ¿siempre va a ser sistema compatible determinado? A menos que sea incompatible. ¿De qué estamos hablando? ¿De sistemas homogéneos? En general, si la matriz principal es No, cuadrada. no, acabamos de ver, ayer vimos 3 ejemplos, donde uno era compatible determinado, otro era incompatible y otro era compatible determinado. Y eran 3 matrices cuadradas. Este, Bien, no siempre, por más que el sistema sea cuadrado, o la matriz sea cuadrada, nos va a quedar esta situación. Nos puede aparecer un 0 ahí y ya el rango de la matriz cambia, ¿sí? O nos pueden aparecer 2 filas nulas y de nuevo el rango de la matriz cambia, ¿sí? Bien, eso depende del sistema. Las operaciones que hagamos podemos hacer cualquier camino que elijamos para llegar a la reducida por filas. Esta reducida por filas, acuérdense que siempre es propia de esta matriz inicial, ¿sí? Más allá de las operaciones que hagamos. Entonces es una condición, es una situación que ocurre por la solución del sistema. Entonces, este es el sistema, hasta diría, más fácil de resolver, porque cuando el sistema es compatible, cuando el sistema es homogéneo, ¿sí? Y nos da la matriz identidad como reducida por filas, la solución es directamente la trivial, x y z igual a 0. No existe otra posibilidad, ¿sí? Bien, entonces la solución se expresa de esta forma y decimos que esta solución trivial corresponde al punto de origen geométricamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos 3 planos representados por las 3 ecuaciones que forman el sistema, nos indican que esos 3 planos pasan por el origen, ¿sí? Porque este es el punto en común de esos 3 planos. Los 3 planos que teníamos antes, ¿sí? Que eran estos 3 representados por estas 3 ecuaciones, ¿sí? Que ya, como les digo, lo van a ver en la unidad que sigue. Estos 3 planos, 3 ecuaciones representan 3 planos. Si nuestra solución
que obviamente es el punto en común de estas tres ecuaciones, es el origen, o es el punto 0, 0, 0, eso significa que los tres planos pasan por el origen de coordenadas, ¿sí? ¿Qué planos se les ocurren que pasan por el origen de coordenadas? El plano XY, el Claro, plano justo se iba a decir, YZ, profe. ¿sí? Los planos coordenados, el plano XY, el plano XZ, el plano YZ, ¿sí? Los tres ejes y los planos que se forman con los ejes de A2, ¿sí? ¿Se entiende eso? Esos tres planos pasan por el origen de coordenadas, así que serían una solución para este sistema. Bien, vamos con la otra opción. Dijimos que podemos tener un sistema compatible, un sistema homogéneo, donde la solución no sea la trivial, ¿sí? Y sea compatible indeterminado. Acuérdense siempre que el sistema homogéneo, ¿sí? Donde todos los términos son ceros, todos, no al menos uno, ¿sí? Todos, siempre tiene solución. O sea, si la solución si el conjunto es determinado, la solución será la trivial. Si no, tenemos un conjunto indeterminado, o un sistema indeterminado. Entonces vamos con este. De nuevo, copiamos la matriz principal, la columna de ceros la puedo evitar, ¿sí? Y empezamos a trabajar. Y se observa que ya aparece una fila igual a la otra, ¿sí? A partir de la tercera operación y cuarta operación elemental. Entonces, ¿eso qué nos va a indicar? Eso nos indica que existe una combinación lineal, ¿sí? Entre los vectores de esta matriz, y por lo tanto, la siguiente operación aparece la fila nula, ¿sí? Esa fila nula, bueno, como les decía ayer, si llegamos hasta acá, o sea, esta matriz, sería trabajar con el método de Gauss, donde nosotros lo que hacemos es escalonar la matriz, ¿sí? Acá. Esto sería Gauss. Fíjense que esta es una matriz escalonada, ¿sí? Donde acá podríamos transformar a este elemento en un 1, ¿sí? Para que sea más exacto, y ya tendríamos las dos ecuaciones, bueno, o tres ecuaciones que nos dan la solución del sistema. Pero ese es el método de Gauss, ¿sí? Mientras que Gauss-Jordan llega hasta la reducida por filas. Esta matriz no es todavía una reducida por filas, porque acuérdense que para eso el primer elemento de la fila tenía que ser un 1, en su columna habría que tener ceros, acá tendríamos que tener un 1, y en su columna ceros. O sea que para que esta sea la reducida por filas, necesito un 1 acá y un 0 acá, ¿sí? Bien, seguimos trabajando con eso y fíjense que acá aparecen. Y acá esta sí es la reducida por filas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos las condiciones para que una matriz sea reducida por filas? Entonces, una vez que llegamos acá, fíjense que la fila de ceros ya me cambia la situación anterior, ¿sí? Porque esta fila de ceros va a hacer que pase con el rango y disminuye, no es el mismo que antes. Entonces, acuérdense que nos falta la columna de ceros, ¿sí? Que estaría acá al lado. Ustedes la pueden escribir si quieren, no va a cambiar con las operaciones elementales que hagan, ¿sí? Entonces, tenemos la matriz principal. Ay, Dios. Tenemos la matriz principal, acá, esta, y la matriz ampliada. Entonces, el rango de la matriz principal, ¿cuál es? 2, Y el de la matriz ampliada 2, también es 2, ¿sí? Porque fíjense que este 0 está ahora formando parte de toda la fila nula de la matriz ampliada. Entonces, el rango es el mismo entre la matriz principal y ampliada, por lo tanto el sistema es compatible, ¿sí? Es decir, tiene solución, pero es menor que n, porque n es 3, son 3 variables, x y z. Entonces el sistema es compatible indeterminado, ¿sí? Y acuérdense que hacíamos n menos el rango, y eso nos daba t, que era el número de parámetros que íbamos a tener, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con las ecuaciones, o nuestro sistema asociado, x más 0 por y más 1/9 de z igual a 0, 0 por x más 1 por y menos 5/9 de z igual a 0, y la última, 0 por x, 0 por y, 0 por z igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué escribimos acá? X es igual a menos 1/9 de z, y es igual a 5/9 de z, ¿sí? Entonces, acuérdense que hacíamos esto que dijimos, n menos el rango nos da t, que es el número de parámetros, y a ese t, o mejor dicho, a z, lo reemplazábamos por t, ¿sí? Z reemplazado por t, y eso nos indica que z era nuestro parámetro, ¿sí? Es decir, z
a t le puedo dar cualquier valor y ese cualquier valor que yo le dé me va a modificar el valor de x y me va a modificar el valor de y, ¿sí? Eso es un sistema compatible indeterminado. Entonces lo escribimos como solución general, x y z, fíjense, copiamos lo que vale x menos 1/9 de t, lo que vale y, 5/9 de t, y lo que vale z, que era t, ¿sí? Y después sacamos factor común t, y nos queda menos 1/9, 5/9 y 1, multiplicado por t, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra solución general. Ahora, si yo quiero una solución particular, entonces le doy un valor a t, y como voy a multiplicar ese valor de t por todo este paréntesis, voy a tener que, como resultado, una solución particular, ¿sí? Que pertenece justamente a ese valor de t. Entonces, fíjense que decimos, la solución general que obtuvimos es todo esto, ¿sí? Que representa la ecuación de una recta, ¿sí? Porque tenemos el parámetro t multiplicado por lo que sería un vector en la ecuación de la recta. Si vieron la ecuación paramétrica de la recta, que ya lo vieron en el teórico, ¿qué tenían? La ecuación paramétrica de la recta está conformada por un punto más un parámetro por el vector director, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ay, que están mudos hoy, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan mudos hoy? ¿Están dormidos o qué? Las dos cosas. Mm, las dos cosas. Sí. Bueno, yo estoy muy mal de la garganta, así que necesito que me charlen también, porque si no va a ser un monólogo. Profe, una pregunta para Sí, sacar, ¿cómo se saca que justo se me tildó ahí la pantalla? para sacar, ¿cómo? T, 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 T. T es un parámetro que nosotros asignamos, nosotros le vamos a dar un Claro, valor a T, ¿sí? Reemplazamos Z por T en la solución general y donde ah, tengo a Z pongo T. Eso es lo único que hacemos, vale. ¿sí? Esta es nuestra, T es N menos R. claro, T surge de Listo. N menos R, pero para saber cuál es la cantidad de parámetros que voy Sí, a sí. tener, porque si yo, por ejemplo, tengo, después vamos a ver alguno, tengo un sistema que tiene 5 ecuaciones, por ejemplo, no, mejor dicho, tiene 3 ecuaciones y tiene 5 variables, ¿sí? Entonces acá me faltan 2 variables más en cada ecuación, ¿no? Entonces, cuando yo, y por ejemplo, estoy resolviendo el sistema y tengo 2 filas nulas, entonces yo voy a decir 5 menos el rango, que en ese caso el rango sería 1, 5 menos 1, 4. Entonces, eso me indica la cantidad de variables indeterminadas que voy a tener en el sistema, ¿sí? O variables secundarias. Todo el resto de esas variables, todas las demás variables van a depender de esa, ¿sí? Fíjense que acá, nuestro parámetro t, que dijimos t es z, z es nuestro parámetro o nuestra variable secundaria, y las otras dos, x e y, dependen de z, ¿sí? Porque acá dependen de z, o sea, el valor de x va a depender del valor de z, el valor de y depende de z, que es nuestra variable secundaria. Entonces, si yo le doy valores a z, x e y cambian. Si le doy un valor, tienen un valor, si le doy otro, tienen otro. Ahí se forma la solución, las infinitas soluciones. ¿Se ve eso? Eso es lo que necesito que se entienda. Sí, ¿De dónde profe. salen las infinitas soluciones? Bien. Bueno, surgen de ahí. Entonces, reemplazo a z por t. Esto es básicamente un método, ¿sí? No es que lo sale de algún lado. El método dice n menos r nos da t, que t es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un parámetro, ¿sí? No necesariamente que t vale 1. Que tengo un parámetro, es decir, que tengo una variable secundaria, ¿sí? Si estoy teniendo 3 variables, las otras 2 van a ser variables principales, x e y, que dependan de esa t. Entonces, cuando resuelvo el sistema, cuando escribo la solución general, vamos a escribir t, paréntesis, todo este resultado, ¿sí? Porque sacamos factor común. Se escribe de esta manera. Siempre se separa ese parámetro. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar distintos valores a ese t y encontrar una solución particular. A veces los ejercicios dicen de la solución general y, si es posible, una solución particular, que solamente se puede dar cuando el sistema es compatible e indeterminado, ¿sí? Entonces, como ustedes ya vieron en el teórico, que la ecuación de una recta, la ecuación paramétrica de una recta, que es la primera que ven,
está formada o es igual a X y Z, la voy a escribir acá al lado para que la tengan presente, pero yo estoy segura que la vieron. X y Z es igual a, vamos a poner X1, Y1, Z1, ese es el punto, acuérdense que la recta está formada por un punto más un vector. Le voy a poner A1, A2, A3. ¿Y ese vector, qué vector es? El vector director de la recta, ¿sí? ¿Y t qué es? T es un parámetro, ¿sí? Entonces la definición de una ecuación de una recta es esta. Punto más t por un vector. Y fíjense que ¿qué tenemos acá? T por un vector, ¿sí? Esto representa un vector gráficamente. ¿Y qué nos estaría faltando para que esta ecuación sea la ecuación de la recta? El punto, ¿no? Nos estaría faltando el punto, entonces decimos que cuando el punto no está escrito es el origen de coordenadas, ¿sí? Es el 0, 0, 0. Entonces no está escrito en la ecuación porque este punto es el 0, 0, 0, ¿sí? Es decir, la recta pasa por el origen de coordenadas y tiene este vector como vector director, la recta solución de este sistema, ¿sí? Profe, Sí. ¿eso va a pasar siempre con un sistema homogéneo que no tenga el punto? Siempre con un sistema homogéneo, sí, puede ser, puede pasar que no, que tenga otro punto, pero acordate que el origen, siempre, que el origen no, que la solución trivial siempre es parte de la solución del sistema. Dijimos que cuando tenemos infinitas soluciones, la solución trivial, o sea que x vale 0, y vale 0 y z vale 0, también es parte de la solución. Claro. Es decir, si no está en la ecuación, porque la ecuación de la recta puede tener otro punto, acuérdate que una recta está formada por infinitos puntos, entonces puede ser que el punto que me dé acá sea otro, pero esa recta va a estar pasando por el origen de coordenadas, Sí, porque sí. los planos pasan también por el origen, ¿sí? Sí, sí, está bien. Entonces, si bien no esté, puede no estar acá, en la recta, es parte de la solución. Muy buena acotación. Bien, entonces, como dijimos acá, la solución general es esta, como acá expresamos, y si queremos dar una solución particular, por ejemplo, decimos, bueno, si yo quiero una solución particular, le doy un valor cualquiera a t, ¿sí? Excepto que el ejercicio lo pida. Si decimos, por ejemplo, si t vale 0, entonces nuestra solución particular va a ser poner 0 acá, 0 multiplicando a cada elemento, que nos da la solución trivial, ¿sí? O sea, nos da el punto 0, 0, 0. Por lo tanto, como decíamos recién, esta solución trivial está incluida en el conjunto solución, ¿sí? Entonces esto indica que la recta también pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Y por ende los planos. ¿Se entiende esto? Sí. Si yo elijo t igual a 1, por ejemplo, me va a dar pongo 1 acá, multiplicando por el vector, me va a dar el punto, menos 1 noveno, 5 novenos y 1, ¿sí? Ese sería un punto perteneciente a la recta, por la cual pasan estos planos, estos tres planos, ¿sí? La trivial también es ya, porque está incluida. ¿Se va entendiendo? ¿Lo van razonando? Sí. Bien, bueno, me alegro entonces. Entonces, bueno, acá dice lo que estuvimos discutiendo recién, la recta tiene infinitos puntos, cada solución particular del sistema representa cada uno de los puntos que pertenecen a esa recta. Concluyendo, los tres planos pasan por el origen, se cortan en el espacio en una recta que también pasa por el origen, y que por tener infinitos puntos, el sistema tiene infinitas soluciones, o sea, es compatible indeterminado, ¿sí? Esto que está acá es la conclusión de todo lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Por eso este apunte me parece bárbaro, porque dice antes o nos dice después lo que discutimos antes. Bien, entonces, ¿se entiende esto? Los sistemas homogéneos o pueden ser compatibles determinados, donde la solución va a ser la trivial, o sea, el 0, 0, 0, o compatibles indeterminados, donde existe una solución, digamos, donde existen infinitas soluciones, ¿sí? Y a partir de ella podemos tener la solución general o una solución particular, ¿sí? Que, como les digo, en los casos de los sistemas compatibles indeterminados, siempre se suele pedir una solución particular, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio puede decir, resuelva el siguiente sistema, encontrando la solución general,
y una solución particular para t igual a 2. Entonces, ustedes resuelven el sistema, llegan acá, dicen, bueno, la solución particular, reemplazo a t por 2, y voy a multiplicar ese 2 por cada uno de los elementos de este vector, ¿sí? Y eso se transforma en un punto, porque ya no tengo más el parámetro, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien, bueno, fíjense acá. Acá justo hay un sistema que no es cuadrado, x1, x2, x3, x4, y homogéneo, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá estamos bien. Quiero saber si se va entendiendo, porque la cosa ahora se empieza a complicar. Sí. Sí. Bien, ¿se va entendiendo? El punto es este, ustedes tienen que hacer ejercicios para poder entender también lo que estamos haciendo, porque cuando estén frente al problema, digamos, al sistema, ahí es cuando van a empezar a ver si se entiende o no, ¿sí? Yo sé que acá por ahí lo entienden o van razonando y sí, pero necesitan sí o sí estar practicando y sobre todo también las operaciones elementales, porque acuérdense que esto lo practicamos un poquito en la unidad pasada, pero digamos, lo hicieron como solos, ¿sí? Entonces, para ir, digamos, entendiendo, tienen que hacer un montón de sistemas, ¿sí? O no un montón, pero por lo menos ir peleándose con el ejercicio. Eso es lo que siempre les va a resultar. Bueno, vamos con un ejemplo donde acá, fíjense, tenemos un sistema que no es cuadrado. Tengo 2 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Qué les parece que puede pasar? Ahí mismo lo dice. Bueno, ya lo dice Sí. abajo. Este sistema, yo les pregunto y después leo. Bueno, entonces, como tenemos más, como bien lo dice ahí, tenemos más incógnitas que ecuaciones, el sistema va a ser compatible e indeterminado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se ve esto antes? Y porque el rango de la matriz nunca va a ser mayor que n, ¿sí? N, ¿cuánto es? Acá. 1, 2, 3, 4. Y el rango, como máximo, puede ser 2. Entonces, el rango está siendo menor que n, por lo tanto, el sistema no son iguales los rangos y el rango y n, ¿sí? Que es la condición para que el sistema sea determinado. ¿Sí? Entonces, si ya vemos esto, vamos a suponer que el sistema es compatible e indeterminado, ¿sí? Bien, y además es homogéneo, entonces una de las soluciones ya la conocemos, la trivial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, comenzamos escribiendo la matriz de coeficientes, la columna de ceros la podemos evitar, y vamos a también tratar de que esta matriz sea una reducida por filas. Para eso, ¿qué necesito? Que este primer elemento sea un 1, y este sea un 0, después que este sea un 1 y este sea un 0. Y así ya llegamos a la matriz reducida por filas, ¿sí? Llegamos a esta situación, a esta matriz. Fíjense que es reducida por filas, ¿sí? Y acá no nos olvidemos que tenemos los ceros. Entonces, ¿cuál es el rango de la matriz principal? 2. 2. Y la matriz ampliada también Sí. es 2, pero menor que n, ¿sí? Entonces el sistema es compatible, pero al ser menor que n, entonces decimos que, ¿qué pasa acá? Vamos a tener un sistema compatible indeterminado. Entonces decimos n, se me fue la n, n menos del rango es igual a t, ¿sí? N es 4, tenemos 4 variables, x1, x2, x3 y x4. El rango es 2. Por lo tanto, ¿cuántos parámetros vamos a encontrar? 2 parámetros, ¿sí? O sea, t va a ser 2. ¿Qué quiere decir que vamos a encontrar 2 parámetros? Que voy a tener 2 variables secundarias. Entonces, fíjense cómo aparecen esas variables. En la primera ecuación digo que x1, fíjense que tengo 0 por x2 y 0 por x4. O sea que x1 es igual a menos un cuarto por x3. Y abajo de la segunda ecuación digo que x2 es igual a menos un cuarto por x3 menos x4. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis variables secundarias? A ver si yo miro esto. X3 y X4. X3 y X4, que son las variables de las cuales dependen X1 y X2.
¿sí? Entonces, acá tenemos esos dos parámetros aparecen acá, x3 y x4, ¿sí? Bien. Seguimos para abajo. Hoy. Entonces, dijimos que los rangos de la matriz principal y ampliada son iguales, menor que n, que es 4, de ahí sale que el sistema tiene infinitas soluciones, n menos r igual a t, y entonces ahí aparecen los dos parámetros, ¿sí? Fíjense que reemplazamos, esto también, nuevamente, es arbitrario la letra que ponemos, ¿sí? x3 le decimos que es t1, y x4 es t2, ¿sí? Puedo usar s, t, r, lo que quieran. Cualquier letra va a estar bien, ¿sí? Es solamente para indicar que es un parámetro que va a ir tomando distintos valores. Entonces el sistema resolvente nos queda reemplazando x1 igual a menos un cuarto por t1, porque solo dependía de x3, y x2 igual a menos un cuarto por t1 menos t2, ¿sí? Que dependía de las dos. Entonces este es nuestro sistema resolvente. Y ahora escribimos la solución general, ¿sí? Escribir la solución general es escribir lo que vale x1, x2, x3 y x4 en orden, ¿sí? Como vector. Entonces, donde tengo x1, reemplazo, menos un cuarto t1, coma, x2, menos un cuarto t1, por t1 menos t2, ¿sí? Lo que recién vimos. x3 lo reemplazamos por t1, y x2 lo reemplazamos por t2, ¿sí? Entonces ahora sacamos factor común t1 y factor común t2. En el primer paréntesis vamos a tener menos un cuarto, 1 y 0. ¿Sí? Y en el segundo paréntesis vamos a tener 0, 0, menos 1, 0, menos 1, porque en este término tenemos ahí menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Se ve eso, ¿no? ¿Qué es sacar factor común? Sí. Bien. Entonces, ahora esta es nuestra solución general. Fíjense que son dos vectores, ¿sí? Asignando a T1 y a T2 un valor particular a cada uno, obtenemos la solución particular, ¿sí? ¿Se ve esto? Sí, profe. Bien. Esta ecuación, todavía no la vieron, pero esta ecuación corresponde a un plano, ¿sí? Donde el plano está formado por un punto y dos vectores, ¿sí? Entonces la ecuación paramétrica que vimos hace un ratito para las rectas, donde decíamos que tengo un punto más parámetro t por un vector, cuando estamos trabajando con un plano, se transforma en un punto más dos vectores. Igual, no, en este caso no, porque estamos teniendo 4 dimensiones. Así que esto es la ecuación de un plano si tuviésemos x hasta x3, ¿sí? Así que no, en realidad. Pero bueno, para que sepan que la ecuación de un plano implica un punto y dos vectores, ¿sí? Que es una más, o con un vector más que la ecuación de una recta. Pero bueno, hasta ahí estamos, se entiende este tipo de sistemas donde fíjense que no es un sistema cuadrado y el único método para resolver es por el método de Gauss-Jordan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos, por ejemplo, no podemos sacar un determinante sobre esta matriz, ¿sí? Como para aplicar el método de Kramer, tampoco podemos sacar la inversa como para aplicar el método matricial. Entonces, y el método de Gauss solo se usa para matrices cuadradas. Entonces, simplemente podemos usar el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Y llegar a esta matriz. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, Una ahora... pregunta. Ujú. Por ejemplo, en el caso anterior, que te queda con dos parámetros distintos, ¿no? Sí. Para realizar la solución particular, ¿le podríamos aplicar a los dos la misma, o sea, el mismo valor? Sí, porque son dos variables distintas, así que sí, podés decir si T1 vale 1 y T2 vale 1, y lo reemplazas, ¿sí? También le podés dar dos valores distintos, podés hacer que uno sea 0 y el otro no, porque acá, como son infinitas soluciones, existen las infinitas posibilidades. Si yo quiero que los dos sean 0, ¿qué solución estoy teniendo? Y se me anularía todo y se cruzarían en 0. Claro, o sea, la solución trivial, ¿sí? Que como dijimos antes, está siempre incluida dentro de las infinitas soluciones, ¿sí? Lo más fácil siempre es ponerle 1 y listo, pero están todas las posibilidades,
¿sí? Como en la vida misma, todas las posibilidades. Bueno, acá entonces, como les decía, se empieza a complicar un poquito, pero vamos a ver con otro ejemplo del otro apunte, que este creo que no lo tienen, pero se los voy a pasar después. Sería este. Acá. Bien, bueno, están viendo el otro apunte, ¿no? Sí, porque es el cambio de página. Calcular el valor de Q para que el siguiente sistema sea compatible. ¿Están viendo esto, no? Sí, se está viendo. Ah, bien. Bueno, entonces fíjense este sistema. Tengo, bueno, 7x cuadrado, 7x2 menos x3, 2x1 menos 3x2 más 4x3 igual a 7, x1, x2, x3 igual a q, ¿sí? Este es un sistema de ecuaciones cuadrado, tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿sí? Si hay alguna ecuación donde no aparece una de las variables, la completo con un 0, ¿sí? O sea, eso significa que el coeficiente es 0. Acá iría un 0 por x1, ¿sí? Pero es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y acá nos aparece como término independiente Q, ¿sí? Y nos dice calcular el valor de Q para que el siguiente sistema sea compatible, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este ejercicio? Aplicamos el método de Gauss-Jordan, ¿sí? O sea, como les decía acá, cuando me falte una variable la completo con coeficiente igual a 0, entonces 0, 7 menos 1, 3, ¿sí? 2 menos 3, 4, 7. 1, 2 menos 3, Q. ¿Sí? Q es mi término independiente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El valor que tiene que tener ese Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer operaciones elementales para que esta matriz sea la reducida por filas. ¿Sí? Y lo que voy haciendo, por supuesto, también va a ir afectando a Q. Lo voy a ir dejando expresado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué operación se les ocurre primero para empezar a trabajar con esto? Vamos a plantearlas así al aire. Como para que A la esta matriz, 3, Cambio la 3 por la 1. claro. bien, la primera, cambiar fila 1 en fila 3, ¿sí? Perfecto. Ahí ya tendríamos ese 1 que necesito acá arriba, ¿sí? Y ese 0 nos quedaría acá abajo, que justamente también lo necesito. Después con ese 1 que tendríamos arriba, este 1 que estaría acá, ¿qué podemos hacer? Hago 0 al 2. Claro, trabajar con ese 2, entonces sería como a la fila 1, la multiplico por menos 2 y se la sumo a la fila 2, ¿sí? Bien, ahí tenemos el otro 0. Bueno, ahí van haciendo la sucesión de operaciones, que ya supongo que ya tienen más claras que antes, y vamos a transformar esta matriz en la reducida por filas, ¿sí? Lo mismo que le voy haciendo a esta matriz, se la voy haciendo a Q, ¿no? O sea, las mismas, este Q, como pasó para arriba, la primera fila va a estar acá arriba, ¿sí? Y así. Entonces, como Q es una letra y no le puedo sumar con los números, lo voy a dejar expresado. Fíjense, 3 séptimos Q más 2, ¿sí? Si tengo otro Q, bueno, sí, ahí sí puedo sumar, ¿sí? Pero se va dejando expresado de esta manera. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Llegamos a esta situación, llegamos a esta reducida por filas. Fíjense donde aparece una fila nula, que en general en sistemas de este, bueno, no siempre, no voy a generalizar, no. Entonces, llegamos a esta situación donde me aparece una fila nula, y al lado de la fila nula todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos importa, la fila nula? Porque para saber cómo es digamos, el sistema, nos interesa saber el rango, ¿sí? Entonces, por eso le vamos a prestar atención a esa fila nula que me importa. ¿Cuál es el rango de esta matriz? 2. 2. Bien. Entonces, para que el sistema sea compatible, ¿qué tiene que pasar con el rango de esta matriz? Tiene que ser 3. Debería No, ser 2. no, 2. Compatible. Debería ser 2. Claro, debería ser 2. Entonces, yo digo, para que el sistema sea compatible, ¿qué tiene que pasar con todo esto? Tendría Tiene que cero. ser igual a 0, ¿sí? Entonces esa es mi condición de compatibilidad, ¿sí? Lo que se llama también caracterizar un sistema de ecuaciones. Entonces, para que mi sistema sea compatible, fíjense que no dice determinado, dice compatible, o sea que tenga solución, el rango de la matriz principal tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. En este caso, el rango va a ser, en los dos casos, igual a 2, si menos 2Q más 10
es igual a 0, ¿sí? Eso es nuestra condición de compatibilidad. Entonces, de ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar el valor de Q, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, de esta ecuación que armamos, que es nuestra condición de compatibilidad, 2Q más 10 igual a 0, digo que paso este menos 10, y este dividido menos 2, entonces menos 10 sobre menos 2 nos da 5. Por lo tanto, Q es igual a 5. ¿Y qué quiere decir eso? Que si Q vale 5, fíjense, si lo reemplazo acá, menos 2 por 5 es menos 10 más 10, 0. ¿Sí? Entonces así el sistema es compatible. ¿Compatible qué? Indeterminado, porque los rangos son iguales, pero menores que el número de variables, que son 3. ¿Sí? Pero el sistema, a mí me pide calcular Q para que el sistema sea compatible, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Entonces, sí, sí. quería preguntar, vos dijiste que no iba a haber siempre una fila nula, ¿o no? Ujú. Y en ese caso, ¿cómo sería? Porque a veces no existe un valor de Q para cual el sistema sea compatible. Por ejemplo, si me queda un 1 acá, no, o por ejemplo, no, si me queda un 1 acá, ponele, ¿no? En ese caso, el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, igual a 3, y esto tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Existen distintas condiciones. Ah, claro. ¿Estamos? Entonces, por eso no quiero generalizar a que siempre les va a quedar una fila nula, porque puede pasar otra cuestión. Puede ser que el ejercicio les pida, calcule el valor de Q para qué, y se encuentren que no exista un valor de Q para cual el sistema sea compatible, porque siempre va a ser incompatible. ¿Sí? Por ejemplo. Eso depende del sistema. En sistemas cuadrados capaz que no pase, pero no, por eso les digo, no quiero generalizar, porque a lo mejor se encuentran en un ejercicio donde eso no pasa y entonces se van a confundir, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo otros casos. No siempre se da esta situación, a eso quería llegar. Entonces, llegamos a esto, que Q tiene que valer 5 para que el sistema sea compatible. ¿Y ahora qué hacemos? Para completar el ejercicio buscamos el conjunto solución, ¿sí? Vamos a decir que de la primera ecuación, donde yo ya sé que Q vale 5, entonces lo puedo reemplazar por 5 directamente, ¿sí? Y fíjense que lo que vamos a hacer es buscar, digamos, las ecuaciones x1 menos 1/7 x3, bueno, es igual a 3/7 de q más 2. Segunda ecuación, x, acá es x, no, acá, bueno, está reemplazando. x1 menos, bueno, suma acá con este 5, reemplaza por 5 y suma los valores, ¿sí? Quedan números fraccionarios medio feos, ¿sí? Reemplaza este Q por 5 y obtenemos el término independiente, que sería este, ¿sí? Entonces, x1 es 1/3 de x3 más 27 séptimos, ¿sí? 29 séptimos. Para x2, que sale de la segunda ecuación, x2 menos 10 séptimos de x3 es igual a 2 séptimos de q menos 1. Esto sería 10 séptimos, cuando q vale 5, menos 1 nos da 3 séptimos. Entonces x2 es 10 séptimos por x3 más 3 séptimos, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que vale x1 y x2. Escribimos nuestra solución general, fíjense acá está en forma de matriz, pero puede estar en forma de vector, como lo venimos haciendo, ¿sí? x1, acá, 1 séptimo por x3 más 29 séptimos. x2, 10 séptimos de x3 más 3 séptimos. Y x3 igual a x3, ¿sí? Acuérdense que acá hacemos lo mismo que veníamos haciendo antes. N, ¿sí? Escribimos n, que es el número de variables, menos el rango, es igual a la cantidad de parámetros, ¿sí? 3 menos 2 igual a un parámetro, ¿sí? Ese parámetro, que es x3, es igual a t, ¿sí? Lo podemos reemplazar antes o después, es lo mismo. Entonces, fíjense que acá sacamos factor común x3, o podemos ya reemplazarlo por t y poner acá t directamente, y tendríamos 1 séptimo, 10 séptimos y 1, más los términos independientes, 29 séptimos, acá sería 3 séptimos, eso está mal, y 0, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Profe, Ahora vamos a completarlo. Esperen que quiero borrar todo esto porque se me va para arriba. Entonces ahí está nuestra solución general del sistema, ¿sí? Acá, como les decía, podemos reemplazar el x3 por t para que quede mejor el conjunto solución y ahí terminaría nuestro ejercicio,
¿Sí? Bien, ¿dudas? ¿Consultas? No. ¿Se entendió? Bien, vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, acá tienen también un par de ejercicios dados. El siguiente sistema de ecuaciones lineales, determinar el valor de K para que el mismo tenga la solución no trivial. Entonces, esperen que acá quiero leer. ¿Cómo se sabe cuál es el parámetro? El parámetro es la variable que queda en función de las otras. O mejor dicho, la variable de la cual dependen las otras. Fíjate que en las ecuaciones tenés a x1 en función de x3 y a x2 en función de x3. Como en los sistemas anteriores teníamos a x e y en función de z. ¿Sí? Y en general se sabe porque la fila nula nos está diciendo acá que 0 por x3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces esa sería nuestra variable secundaria. ¿Se entiende? ¿Por qué Q vale 5? Lo sacamos de acá, de determinar que esta era nuestra condición para que el sistema sea compatible y despejamos cuánto vale Q. ¿Sí? Condición. ¿Cómo determinamos la condición? De este modo, porque el sistema dice que determinar Q para que el sistema sea compatible. ¿Cuándo el sistema es compatible? Cuando los rangos son iguales. Si no, si los rangos son distintos, ¿cómo es el sistema? Incompatible, imagino. Entonces, si los rangos son iguales, el sistema es compatible. ¿Cuándo los rangos van a ser iguales? Si estoy diciendo que el rango de esta matriz es 2, porque tengo esta fila nula acá, el rango de toda esta matriz también tiene que ser 2. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando todo esto valga 0. Si acá tengo un 0, entonces tanto el rango de la matriz principal como el de la matriz ampliada es 2, porque tendría toda esta fila nula. ¿Se ve eso? Es importante que lo entiendan bien. ¿Y siempre te va a quedar Q en esa fila o puede pasar que no te quede Q ahí? Si no Que te te queda quede. Q en esa fila y te queda Q en el medio, siempre te va a quedar al lado de la fila nula una condición necesaria. ¿Sí? O sea, siempre hay que determinar la condición dependiendo del sistema que yo tengo, ¿no? Si por ejemplo me queda esta fila de ceros acá en el medio, ¿qué hago con la fila nula? Para que la matriz sea la reducida por filas, la tengo que pasar abajo, así que hago un cambio de fila, por ende lo que tengo acá al lado también va a cambiar. No, me ¿Sí? refiero a que la fila de ceros, por ejemplo, te quede, no sé, igual a 10 en vez de a menos 2Q más 10. Puede ser que te quede así. Y si O en me queda ningún igual caso. a 10, ¿qué pasa con el sistema? ¿Cómo sería? Indeterminado. Indeterminado. Los rangos son distintos. Si yo tengo toda una fila nula y acá tengo igual a 10 y no tengo Q, ¿qué pasa? ¿El sistema cómo es? Incompatible sería. Imposible incompatible. directamente, pero bueno. Es incompatible, entonces vamos a decir no existe valor de Q para que el sistema sea compatible. ¿Sí? ¿Qué dije antes? ¿Indeterminado dije? Claro, eso te quería Ah, decir. no, incompatible. Bien como lo dijeron ustedes. Si acá no me aparece Q y me aparece solo el 10, ¿qué pasa? Tengo toda la fila nula acá, tengo una fila nula acá. El rango de esta matriz es 2 y el rango de la matriz ampliada es 3. ¿Sí? Si todo esto no está. Entonces, el sistema es incompatible. No existe valor de Q para que el sistema sea compatible. Esa es la respuesta. ¿Sí? Por eso les decía, no quiero generalizar a que siempre les va a quedar esto. ¿Se entiende? Sí. Bien, a Sí, ver, por acá. Vamos a este. Dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales, vamos a plantearlo, y este apunte que yo se los voy a subir ahora tiene ejercicios que están buenos y que están para pensar, así que les sugiero que lo traten de hacer, más allá de todos los demás que haya. ¿Sí? Este está bueno. Dado el siguiente sistema de ecuaciones, determinar el valor de K para que el mismo tenga la solución no trivial. O sea, para que la única solución no sea la trivial, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo K, ahí en los coeficientes, acá en Profe. otro coeficiente, sí.
En ese caso tendría que ser compatible indeterminado. Claro, está sugiriendo eso el ejercicio, ¿sí? Diciendo esto. Entonces, determinar el valor de K, fíjense dónde está K ahora. Está en los coeficientes, no en el término independiente, porque acá es un sistema homogéneo, ¿sí? Para que tenga la solución no trivial, para que la única solución no sea la trivial. O sea, esto está mal redactado, pero está así en el apunte, así que no es de esto, ¿sí? Porque acuérdense que la solución trivial Sí. siempre era una solución, ¿sí? Pero para que la única solución no sea la trivial, el sistema tenía que ser compatible indeterminado, ¿no? Que vimos hace un ratito, es decir, tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo hacemos para resolver esto? ¿Cómo hago para determinar K que está ahí? O sea, que no es la misma situación que antes, es otra. ¿Cómo hacemos esto? A ver, vamos a arrancar, por ejemplo, empecemos como, bueno, copiando la matriz, qué sé yo. A ver qué se les ocurre. Vamos a dejar el 0 ahí. Un poquito alejado. A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? La operación de- ¿Cómo? Mm. No existe solución posible, chao, vamos a casa. Ah, estamos en casa. 2 Vámonos, Facu. menos 2. 0. Bueno, a ver, ¿qué hacemos acá? ¿Alguien? Intentar ¿Alguna idea? Tengo este sistema. Sí, tengo esto. ¿Y cómo hago para determinar el valor de K? Tengo K ahí, tengo K acá. ¿Cómo hago para que Podríamos este hacer con la sistema... fila 1 o la fila 2 despejar K, como es en la suma que te muestra primero, o nada que ver. A ver... ¿Cómo? De nuevo. K más 4 menos 1 igual a 0 y ahí despejas K, por ejemplo. No, pero pará, porque acá K es un coeficiente, no es una variable. ¿Entendés? Estás haciendo trampa ahí. Ah. Fíjate se que me en ocurre- realidad esta ecuación se resuelve para x1, x2 y x3. K, en este caso está siendo una incógnita, pero acá sería un coeficiente, ¿sí? No es una variable que resuelve esta ecuación. Pero buen intento. Buen intento. A ver, ¿alguien más que dijo ahí algo? Pero me Yo había, dijo, yo había dicho, pero no creo. O sea, intentar hacer la fila de las K, o sea, intentar buscar como los ceros. Ajá. O sea, hacer el 4 de menos 1, 0, el 2 de menos 2. Operaciones elementales. por operación elemental y buscar la identidad. Y Primero, profe, una ¿a duda. qué llegaríamos? Eso estaría bien si K fuese parte de acá, digamos, del término independiente, porque yo buscaría la condición de compatibilidad como en el anterior. A ver, pensémoslo de este modo. ¿Qué tiene que pasar con esta matriz, que es mi sistema, para que el sistema sea compatible e indeterminado? ¿Qué tiene que pasar con la matriz? ¿Qué tiene que aparecer en la matriz? Un rango tiene que ser, digamos, el rango tiene que ser menor, tiene que ser. Bien, el rango es menor que 3. ¿Y eso cuándo pasa? ¿Qué aparece en la matriz Una fila principal? nula. Ahí va, aparece una fila nula. Y cuando aparece una fila nula, ¿qué pasa con el determinante de esa matriz? Se reduce. Anula. Se hace igual a 0. ¿Se acuerdan eso? Cuando Podemos aparece hacer una que fila K nula. Sí. sea combinación lineal, por ejemplo, la fila 1 sea combinación lineal de la fila 2. Entonces, cuando aplicamos las operaciones elementales, vamos a llegar a una fila nula. ¿Se entiende? Bien. Va por ahí, pero no sería exactamente así. O sea, este sistema tiene la relación que tiene, per se, digamos. Nosotros no podemos hacer que un sistema tenga una combinación lineal en sus filas, ¿sí? Es decir, acá existe una combinación lineal o no, digamos, ¿sí? Es decir, cuando ustedes trabajan con operaciones elementales, no es que
están fabricando la solución del sistema. El sistema tiene esa solución, ¿sí? Per se. Ustedes la están calculando, la hallan, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo acá, ¿cuál es el valor de K para que el sistema sea compatible e indeterminado, ¿sí? ¿Qué dijimos que va a pasar sobre la matriz cuando yo haga operaciones elementales? Va a aparecer una fila nula, dijeron ustedes. Eso se da porque existe una combinación lineal de filas. No es que yo la fabrico, existe. ¿Sí? En este sistema, en esta relación de variables que me plantea acá el ejercicio. En esta relación de variables con estos coeficientes, ¿sí? Ordenados de esta manera, existe una combinación lineal. Por ende, aparece una fila nula cuando yo haga operaciones elementales. Las puedo hacer acá, tengo K, ¿cómo hago operaciones elementales sobre esta matriz? Es raro, no lo termino de ver. Entonces, ¿qué podemos decir? Si yo sé que esta matriz, para que el sistema sea compatible e indeterminado, va a aparecer una fila nula cuando haga operaciones elementales, obviamente si yo tuviese el valor de K, ¿no? Y esa fila nula, ¿qué implica? Combinación lineal. ¿Y qué pasa cuando en una matriz existe una combinación lineal de filas? ¿Su determinante es igual a qué? Cero. A cero. A cero. Entonces, puedo plantear el determinante de esta matriz y decir, si el determinante tiene que ser igual a 0, entonces, ¿cuánto vale K? Despejo K del determinante. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, acá aplicamos Sarrus, fácil, 3 por 3, me va a quedar K por 2, por menos 2 por menos 2, 2 por 2 por 1, ¿sí? Más 4 por K por 1, menos, ¿sí? Las diagonales secundarias, todo eso, bueno, me fue, todo eso igual a 0. Pero, todo eso igual a 0, ¿sí? Y de ahí despejo el valor de K, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Como... Sí. ¿Seguro todos? ¿Hay alguien Sí. que no lo entendió? Porque a mí me encantan. ¿Cómo me repetís el método de Sarro? ¿Cómo qué? Me repetís cómo serían todas las flechitas, básicamente. Sarrus, ¿no se acuerdan? Diagonales principales menos diagonales secundarias. ¿Sí? Como Escribíamos... teníamos fila y- ejercicios así, de ese estilo, pero de matrices. Claro, había uno que era determinar el valor de K para que la matriz tanto no admita inversa. Entonces ustedes Claro. sabían que el determinante iba a ser 0. Bueno, es lo mismo. Cuando aparece una fila nula en una matriz, su determinante es igual a 0. ¿Sí? O cuando aparece un 0 en la diagonal principal, también. ¿Sí? El determinante es 0. Entonces, si sabemos que todo eso pasa, decimos, bueno, más fácil calcular el determinante, ¿sí? Pero bien, porque lo van pensando, ¿sí? Así que estamos bien. Buen punto para arrancar. A ver qué están Yo lo que no preguntando. entiendo es por qué en este caso te quedaría una fila nula. Nos tendría que quedar una fila nula para que el sistema tenga la solución no trivial, o sea, para que el sistema sea compatible e indeterminado. Ah, Eso es lo que debería pasar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no sabemos O sea- si eso pasa, pero debería pasar para que el sistema tenga la solución no trivial. O sea que, Digamos, o sea, el rango de la matriz es 3 actual y tenemos que hacer que el rango ese cambie. claro, el rango de la matriz es T, es 3, no sabemos, porque no sé cuánto vale K. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, para que la solución sea compatible e indeterminado, el rango de esta matriz, ¿sí? Tiene que ser menor, o sea, tiene que ser menor a 3, ¿sí? Por ende, si es 2, entonces existe una fila nula, ¿sí? Y cuando aparece una fila nula, ¿qué pasa con el determinante de esa matriz principal? Es igual a 0. Entonces lo podemos despejar de ahí, de el determinante. ¿Cómo sería el caso de que o sea, no se pueda hacer compatible indeterminado? ¿Que no se pueda anular la fila? Que no se pueda anular la fila. Bueno, en este caso particular, vos fíjate que está preguntando
justamente eso y vos vas a tener que despejar un determinante. Si tuvieses un 0 acá, a ver, se me ocurre esto, pensando en el aire lo que estás claro, diciendo. claro. Sí, pero Tengo- ¿y si Yo tengo esto así, ¿no? No, pero tampoco, porque el determinante sería 0. No, no, en realidad vos acá tenés que encontrar el K para que eso pase, ¿sí? claro, Estás dando la condición. Necesito que el sistema sea indeterminado. Por lo tanto, necesito que esta matriz tenga un determinante igual a 0. Lo estás diciendo vos, ¿sí? Para encontrar ese valor de K. No, no habría posibilidad de que no exista, porque vos lo estás igualando a 0. ¿Se entiende? Al determinante mm, hay que repasar conceptos, me parece. Conceptos de antes, teóricos. ¿Ven el teórico ustedes? ¿Miran los videitos? Sí. Asumo que sí. no, sí, pero igual yo sé ¿Cómo que, o no? sea, ¿Cómo no? A ver, vamos de nuevo. Pregunten. Pregunten. Ay, se me quedaron mudos. A ver, ¿lo están pensando todavía? ¿Quieren que lo vuelva a Yo explicar? tengo una pregunta, pero, o sea, es de un poquito de antes. En un sistema común, si una de Adelante. si una de tus variables está al cuadrado, lo puedes hacer igual y después lo puedes despejar. No, estos son sistemas de ecuaciones lineales. Ah, No aplica para variables al cuadrado. Ni cúbica, ni nada. Sino, está bien. ¿por qué te querías complicar la vida? No sé. No, siempre vas a tener variables lineales. ¿Lo puedo volver a explicar? Sí, lo puedo volver a explicar. Entonces, fíjense que este es otro tipo de ejercicio, no es igual al anterior, ¿sí? Donde teníamos Q en el término independiente. Acá tenemos dos valores de K, que son mis coeficientes. O sea, yo puedo básicamente poner este valor que quiero acá, poner cualquier valor, y eso me va a determinar cuál es el sistema que yo tengo, ¿sí? De nuevo, el sistema tiene una solución per se, no es que yo la estoy inventando, no. El sistema tiene una solución. Ustedes pueden hacer, no sé, 3 operaciones elementales y llegar a la matriz y reducida por filas, o hacer 15 operaciones elementales y llegar a la misma matriz reducida por filas, y el sistema tiene la misma solución, ¿sí? Porque esto es per se de nuestro sistema, ¿sí? O sea, yo no estoy inventando la solución del sistema. El sistema tiene una solución y yo lo que hago es hallarla. ¿Eso se entiende? Eso es como clave, sí, eso se porque entiende. hay únicos valores que simultáneamente, ¿sí? No me sale la palabra. Que simultáneamente, ahí me va a salir, satisfacen estas ecuaciones. ¿Qué significa resolver un sistema? Encontrar el valor de x, de x1, x2 y x3, que satisface esta ecuación y esta, las tres a la vez, ¿sí? Eso es resolver un sistema, ¿está? Entonces, el sistema tiene una solución por sí mismo, ¿sí? Así yo invente las operaciones elementales que quiera. Entonces, ¿cuándo aparece una fila nula? Cuando el sistema tiene una combinación lineal, no cuando yo justo hice una operación que me dio por casualidad una fila nula. No, el sistema tiene una fila nula o aparece una fila de ceros cuando existe una combinación lineal entre filas, que muchas veces no se ve, porque no vemos que a veces, por ejemplo, no sé, acá, en este primer sistema, tenemos 0, 3, no hay ninguna fila que sea múltiplo de la otra, ¿sí? Entonces no vemos que existe una combinación lineal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos haciendo operaciones y aparece esta fila nula. Eso implica que en este sistema existe una combinación lineal entre los vectores fila de este sistema, ¿sí? Entonces, si yo quiero, como dice el ejercicio, encontrar el valor de K para que el sistema sea compatible indeterminado, ¿sí? Sistema compatible indeterminado, o sea, infinitas soluciones, ¿sí? Eso aparece cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor que n, ¿sí? No igual, sino que, no, al revés, menor que n, ¿sí?
Hasta ahí estamos. Para que el sistema sea compatible indeterminado, tiene que ser menor que n, ahí va a aparecer un parámetro, ¿sí? Entonces, si yo quiero que el rango sea menor que n, para que el sistema sea compatible e indeterminado, ¿qué tiene que aparecer en esta matriz que tengo acá? ¿Qué tiene que aparecer? Como dijimos, una fila nula, porque además fíjense que acá tengo un 0, ¿sí? Entonces, si todos estos son ceros, por ejemplo, con este 0 de acá, la matriz principal tiene rango 2 y la matriz ampliada también, ¿sí? Por eso siempre el sistema homogéneo tiene solución, es lo que explicamos recién. Entonces, K1, vuelvo a escribir 4 menos 3, 2 menos 2, menos 2, K, 1, 2 y menos 2. Todo esto, nuestro sistema, toda nuestra matriz, digamos, ¿sí? Igualada a todos esos ceros, toda esta matriz tiene que tener una fila nula, después de hacer operaciones elementales. No me interesa hacerlas porque no es lo que estamos buscando. Entonces, para que el rango de esta matriz, a ver si lo vemos así, el rango de esta matriz sea igual a 2, e igual al rango de esta matriz, porque fíjense que acá tengo el 0, entonces, ¿qué tiene que pasar? Esta fila tiene que ser una fila nula, ¿sí? Esta o cualquiera, porque fíjense que si es esta es lo mismo, también el rango es 2, si es esta también el rango es 2, ¿sí? ¿Se entiende eso? Solo que para que sea la reducida por filas le vamos a bajar a la última fila. Entonces, para que el rango de esta matriz sea igual a 2, es decir, menor al número de filas que tiene, ¿qué tiene que pasar con su determinante? Su determinante tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, el determinante de esta matriz A, de así, lo llamamos A, es igual a 0. Eso implica combinación lineal de filas. Combinación lineal y sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, y por definición, la única forma en la que diera 0 era si había una combinación lineal, o puede ser que no tenga una combinación lineal y dé 0 igual. ¿y de 0 igual que El el determinante, determinante? sí. O era No, sí el o sí. determinante siempre que de 0 es porque existe una combinación lineal, eso es por definición de determinantes. Sí, ¿Sí? sí, por eso no me acordaba si era por definición que sí Bien, o sí cuando el era así. determinante de una matriz es distinto de 0, está todo bien. Cuando es igual a 0 existe una combinación lineal de filas, y el rango de la matriz es menor al número de variables, ¿sí? Menor al número de columnas, se dice. Menor al número de filas, digamos. Menor que n. ¿Sí? Eso cuando vimos determinantes lo vimos, ¿sí? Entonces, ahora lo retomamos, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es plantear el determinante de esta matriz. ¿Y por qué hacemos eso? Y porque la incógnita está dentro de la matriz, ¿sí? Entonces no me sirve trabajar con operaciones elementales, ¿sí? Me sirve plantear cómo debe ser esta matriz para que, digamos, la solución del sistema sea compatible e indeterminada, ¿sí? Entonces yo estoy trabajando ahora sobre la matriz, pero porque esta es la condición que me está pidiendo el ejercicio que pase y que suceda, ¿sí? Si yo hubiese dicho, para que la solución sea la trivial, a ver, en vez de que no sea la trivial, para que la solución sea la trivial, ¿qué haríamos? ¿Qué plantearíamos? Y una combinación de síntesis. O sea, el determinante distinto de 0. Exactamente. Pero podría decir, ¿y cuál sería la solución? ¿Cuál sería el valor de K? ¿Cuál sería el valor de K? A ver. No quiero que me digan un número, sino que cuál sería el valor de K, ¿qué plantearíamos? Yo quiero ahora que la solución sea la trivial. Dada el siguiente sistema, se los voy a tomar en el parcial. Determinar el valor de K para que el sistema tenga la solución trivial. Y puede ser cualquiera si las ¡Ay, variables son 0. va! ¡Bravo! ¡Aplausos!
Cualquiera, porque el sistema compatible, el sistema homogéneo siempre tiene solución y la trivial siempre es parte. Entonces acá decimos para cualquier valor de K, ¿sí? Cualquier valor de K me va a dar la solución trivial, ¿sí? Incluso donde la solución es compatible e indeterminada, la solución trivial siempre está incluida. Entonces, sería el ejercicio más fácil del mundo, porque no tendría que calcular nada, respuesta para cualquier valor de K. Fin del ejercicio. Les voy a tomar un ejercicio así, ¿eh? Bueno, ¿se entendió entonces? Me pongo eufórica cuando entiendo, pero disculpen el resto de la audiencia. Sí, profe, se entendió. Bueno, me alegro. Vamos con otro, por eso les digo que este apuntecito está bueno, porque los hace pensar un poco, más allá de hacer siempre lo mismo. Bueno, este 15 no me interesa. Vamos acá a este. 38, dice, de acuerdo, creo que lo he tomado en el parcial, dice, de acuerdo al siguiente sistema de ecuaciones, x menos y igual a 3, 2x menos 2y igual a k. Determinar a, el valor de k para que el sistema no tenga solución, b, el valor de k para que el sistema tenga única solución, c, el valor de k para que el sistema tenga infinitas soluciones. Y ahí ya nos fuimos a otro lado. Nos costó el anterior, profe, imagínate este. Pero este 2×2 es más fácil. Bueno, a ver, primero Para que sea... vamos a copiar la matriz, ya que estamos. 1 menos 1 igual a 3. 2 menos 2. Y además, ustedes son chicos muy inteligentes, van a entender todo bien. 2K. ¿Sí? Entonces, ahí, no sé a quién se le ocurre estudiar electrónica. Son chicos muy inteligentes realmente, así que yo los admiro. Bueno, entonces, tenemos acá nuestra matriz. 1 menos 1, 3. 2 menos 2, K. La miramos un poquito. ¿Qué pasa acá? ¿Qué se ve? Si K vale 0, ya se completaría la A, ¿o no? Está bien, pero Ya tiene que acá ser distinto de 0. hay que sacar condiciones, ¿sí? Así que tenemos esas condiciones, las tenemos que ir demostrando. Vamos a empezar por acá. Valor de K para que el sistema no tenga solución. ¿Cuándo el sistema no tiene solución? Cuando los rangos de las matrices son distintos. ¿Sí? O sea, esta matriz, ¿cuál será el rango de esta matriz? ¿Lo sé a simple vista? Tiene pinta de que pueda llegar a ser 1. Sí, tiene pinta, tiene que ser distinto de 0. Tiene pinta de que pueda Son combinación lineal. esta fila Claro. la multiplico por 2, me da la otra. Claro, ¿sí? Entonces, claro, sí. tiene pinta, muy bien, de que el rango va a ser igual a 1, o sea, menor que 2, ¿sí? Por ende 1. Entonces, exactamente, acá se ve que existe una combinación lineal, por eso les escribí el sistema al lado, así se veía bien, acá no se ve tanto. Entonces, si acá, por ejemplo, acá fuera 6, ¿sí? O sea, el doble, ya tendríamos, ¿qué? Por ejemplo. Pero bueno, no, vamos. Sistema compatible indeterminado. Compatible indeterminado. Bien, entonces vamos por de a 1. Valor de K para que el sistema no tenga solución. ¿Cuándo no tiene solución? Cuando los rangos son distintos. ¿Sí? Paren que voy a ir escribiéndolo acá, por ejemplo, A. Ahí en ese caso sería cualquiera distinto de 0, ¿o no? No, cualquiera distinto de 6, ¿no sería? Rango de la matriz principal, vamos paso por paso. Igual, no, perdón, bueno, distinto, acá no voy a poder escribir esto, pero distinto al rango de la matriz ampliada, ¿sí? ¿Eso cuándo pasaría? Bueno, ya sé que acá yo hago una operación elemental sola y me aparece la fila nula, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a aparecer? Acá vamos a hacerla la operación, así no estamos trabajando en el aire, porque esto tiene valores y los puedo calcular. ¿Qué hacemos para... ¿Qué operación hacemos? A la fila 1. Multiplicarla a la 1 por la fila por menos 2, menos 2, y se la sumo a la fila 2. ¿Sí? Bien.
hacemos eso, por aquí lo voy a escribir ahí, no quiero estar haciendo lío, escribir una cosa a la otra. Bueno, sigamos acá. Entonces, tendríamos 1 menos 1 y el 3, y abajo, ¿qué nos quedaría? 0, 0, 0, K. 0, K. 0, no, fíjense, Menos menos 2 por 3, menos 6, más K. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, sí. Claro, está bien, profe. Menos 6. Por eso acá puede valer cualquier valor menos 6. Ahí va. De ahí se saca la condición, ¿sí? Entonces ahí, esto es acá, menos 6 más K. De acá se saca la condición. Por eso decía, no hay que estar trabajando al aire, ¿sí? Entonces, de nuevo, para que el sistema no tenga solución, ¿qué tiene que pasar con ese menos 6 más K? K tiene que Vamos ser a decir distinto de 6. que Despejarlo y el resultado nos va a dar lo que no tiene que ser. menos 6 más K tiene que ser distinto de 0, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si esto es distinto de 0, ¿qué pasa? El rango de la matriz principal es 1 y el rango de la matriz ampliada es 2, ¿sí? 2. Entonces acá vamos a decir menos 6 más K distinto de 0, K distinto de 6, ¿sí? Sí. Bien, vamos acá. ¿Sí? Bien. Vamos con la B. Viene acá, no hay solución. Bueno, no, sistema incompatible, así. Y bien. Vamos con el B. Valor de K para que el sistema tenga una única solución. K tiene que valer 6. A ver. No, No, o sea, porque no ahí existe. sería El valor de K no existe. indeterminado. Ahí va. Para que el sistema tenga única solución, el sistema tendría que ser compatible determinado. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando los rangos de las matrices son iguales e iguales a n. Y yo ya acá veo que existe una combinación lineal, o sea que sí o sí va a aparecer esta fila de ceros, con lo cual nunca va a poder ser compatible determinado, ¿sí? Entonces acá, ¿qué ponemos? No existe valor de K. ¿Se entiende? Para esta condición, ¿sí? Y por último, valor de K para que el sistema tenga infinitas soluciones, que ese menos 6 más K igual a ¿qué? A 0. A 0, entonces ahí el rango de la matriz principal es 1 y el de la matriz ampliada también, y menor a n, entonces K igual a ¿quién? 6. 6. K igual a 6, exactamente. Este sí te lo puedo escribir. Bien, entonces ahí, sistema compatible indeterminado. Bien. ¿Se Profe, entendió entonces? no entendí de dónde sacaste el menos 6 más K. Bueno, ahí vamos de nuevo. ¿Les parece muy difícil para un parcial esto? ¿Al quien lo entendió? Una pavada. Tome ese mismo. Este Sí, mismo pero es que están no. re difíciles. Tomen mucho de eso que están re difíciles. Tomen así, nos complicamos más. Así no se complica más. Bueno, vamos de nuevo. Toma Entonces. ese y así toma asistencia de paso. Y asiste. Sí, tomen exactamente eso. Bueno, vamos de nuevo entonces. Dice, de acuerdo al siguiente sistema de ecuaciones, determinar el valor de K para todas las situaciones, para todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos siempre, traten de hacer siempre esto, ustedes también, copiar cuál es la matriz con la que vamos a estar trabajando, porque a lo mejor viéndolo así se nos dificulta. Copiar la matriz ya nos hace ver otra cosa, ¿sí? Entonces, 1 menos 1, 3, 2 menos 2, K. Si acá vemos, como vimos al principio, que existía una combinación lineal, que si la primera fila la multiplico por 2 me da la segunda, ¿sí? Fíjate que 1 por 2 me da 2, menos 1 por 2 me da menos 2, ¿sí?
Y acá, esto no sé, porque este K es el que tengo que averiguar. Entonces hacemos esa primera operación elemental, ¿sí? Y aparece esta fila nula. Entonces vamos a hacerla. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 1, 2 positivo, menos 2, 0. Menos 2 por 3, menos 6, más K. Entonces ahí aparece el menos 6 más K. ¿Sí? Resolvimos esta operación elemental para que aparezca esa fila nula, que veíamos ahí que ya existía esa combinación lineal, y este es el término que aparece por resolver esa operación. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Para saber cómo es el sistema, miramos los rangos. Siempre, eso siempre. ¿Cuál es el rango de esta matriz? Contamos las filas no nulas y decimos 1. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de la matriz principal? De la matriz ampliada. Contamos la fila 1 y esta fila, bueno, esto no sé cuánto vale, ¿sí? Entonces decimos, para que el sistema no tenga solución, el rango de la matriz principal tiene que ser distinto al rango de la matriz ampliada. Si ya dijimos que este era 1, entonces el rango de la matriz ampliada tiene que ser igual a 2. Es decir, que para la primera condición todo esto tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Si acá hay un, qué sé yo, un 4, la fila esta no es nula. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, menos 6 más K, distinto de 0. Y de ahí despejamos K, es distinto de 6. Este 6 pasa para el otro lado. ¿Sí? Entonces, K distinto de 6 me daría un sistema incompatible. Porque si acá yo pongo 6, menos 6 más 6, ¿qué me da? 0. Y entonces ahí los rangos ya serían iguales. ¿Sí? En cambio, si yo pongo cualquier número distinto de 6, por ejemplo 5, menos 6 más 5, ¿qué me da? Menos 1. Entonces ya, al tener acá un elemento distinto de 0, esta fila no es nula para la matriz ampliada, y por lo tanto el rango es distinto de 1, o sea, es 2. ¿Se ve eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Yo que me quedé en reemplazar Z por T. Bueno, para el segundo caso, donde nos pide el valor de K para que el sistema tenga una única solución, ¿sí? ¿Cuándo tiene una única solución el sistema? ¿Cuándo es compatible determinado? Cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada e igual a n, que es el número de variables, que acá son 2, x e y. Y como ya vimos que aparece una fila nula en el sistema, nunca el rango de la matriz principal va a ser 2, y por ende tampoco puede serlo el de la matriz ampliada. Entonces nunca va a, o sea, no hay un valor de K para el cual el sistema tenga una única solución. ¿Por qué? Porque si ya aparece una fila nula, eso implica que existe una combinación lineal y que el rango va a ser menor que n. ¿Sí? Siempre que aparezca una fila nula tienen que tener eso en cuenta. Aparece una fila nula, el rango de esa matriz ya es menor que el número de columnas que tenga, ¿sí? O el número de filas. Digo columnas porque son las variables. ¿Sí? Entonces eso ya me va a indicar que el sistema no va a ser compatible, determinado. ¿Sí? Entonces no existe valor de K para la segunda condición. Y al último, la última, valor de K para que el sistema tenga infinitas soluciones. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada y menor que n. O sea, acá ya tengo un rango igual a 1, y para que el rango de la matriz ampliada sea igual a 1, es decir, todo esto tiene que ser 0, ¿sí? Y tiene que aparecer la fila nula también en la matriz ampliada. Por lo tanto, digo, menos 6 más k igual a 0, ¿sí? Igual a 0, y este 6 pasa para el otro lado, entonces k es igual a 6, ¿sí? Y el sistema ahí es compatible indeterminado. Esto es simplemente pensar un poquito en cómo son los sistemas y cómo tiene que ser la matriz. ¿Sí? Más allá que el cálculo, fíjense que era una sola operación elemental. ¿Tá? En vez de agarrar un sistema donde tengan 80 operaciones elementales, que además se pueden confundir en los signos, que es un lío, estos ejercicios son mucho más fáciles para ver si entendemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Pero bueno, tranqui y paso a paso porque no son los más fáciles, ¿sí? O sea, son ejercicios que tienen su dificultad, ¿sí? Bueno, ¿se entendió mejor? Para los que pedían que lo explicara otra vez. Profe, si llegas a dar algo así en el parcial, por ejemplo, después solés pedir que expliquemos por qué llegamos a eso, o solo con
con ver el desarrollo ya está bien. No, si, digamos, escriben lo que fui escribiendo acá, está bien. Como ustedes tienen que llegar a la condición, sí, digamos, escribir, porque el rango de la matriz, todo esto que fuimos hablando, ¿sí? Escribirlo, tampoco un testamento, pero más o menos para que se justifique de dónde están sacando el valor, porque lo que hacen muchos es que, ay, bueno, sí, K tiene que ser igual a 6, distinto de 6. Chicos, acá si la pifian, yo me doy cuenta que no entienden lo que están haciendo, ¿sí? Si vos, por ejemplo, en el primero pones K distinto de 6, acá no existe K, y acá pones K igual a 6, yo puedo creer que lo copiaste de algún compañero, ¿sí? Entonces, si Profe, vos no me podés por qué, ¿me entendés? Sí. ¿cómo va a ser el examen? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Qué pregunta? Todavía no lo O, pensé. o sea, el tipo, la modalidad, ¿no? Que va a haber el examen. La modalidad, y es por el aula virtual con ejercicios donde tenés multiple choice, pero todos los ejercicios, que son 4 siempre, vos lo resolvés en tu hoja, marcás la opción correcta y después adjuntás tu resolución. ¿Sí? Entonces es como la resolución es el complemento de el ejercicio, porque si no es como termina siendo un tatetí, digamos, a ver cuál es. Claro, claro. ¿Sí? Entonces vos lo que no puedas escribir, obviamente en el aula virtual, lo vas a escribir y lo vas a redactar en tu cosa. Acá, por ejemplo, en ejercicios de este tipo tenían K igual a 6, K distinto a 6 y todo mezclado. Pobrecito. Yo en realidad creo que a veces es más difícil encontrar la respuesta que hacer el cálculo. Entonces eso, tienen que tener muy claro esta situación, porque acá, por ejemplo, la A era K distinto de 6. No existe K y K igual a 6, era esas 3 opciones. Si yo en el multiple choice te las pongo todas mezcladas, tenés que tener muy claro, ¿sí? Lo que estás haciendo, Sí, sí. y bien escrito ponele que la pifiaste en el aula virtual, bueno, pero lo hiciste bien en la hoja, bueno, sí, se considera, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Por ahí a veces, nada, encontrar la respuesta es más difícil que hacer el ejercicio. Pero Sí, bueno, se entiende. es así el aula. Pero van a ser así, ejercicios donde ustedes van a marcar la respuesta correcta, que a veces puede ser más de una, dependiendo del ejercicio, pero lo van a soportar, digamos, o justificar con lo que resuelvan en el apunte, en la hoja, digamos, ¿sí? Así que eso. ¿Y cómo es el tema de la cámara? ¿Cómo? ¿Cómo es el tema de entrar con cámara al Zoom? ¿Vos ahora estás conectada desde dónde? ¿Desde el teléfono o desde la compu? Desde la compu. Desde la compu y no tenés cámara en la compu. Sí, sí, tengo notebook yo. Ah, bueno, nada, vas a activar la cámara y nada más. Y eso, y vas a estar muteada y vas a resolver. Yo los voy a ver, que estén ahí efectivamente ustedes, que no sea un robot. Eso, para eso. Esa es la... Pero no nos conoces, ¿cómo sabes que somos nosotros o nuestro hermano que ya terminó la carrera? Yo confío en ustedes 100%. En realidad les voy a tomar asistencia, ¿sí? Nada más para saber que estén todos los que después están en el Zoom, porque a veces aparecen en el Zoom 70 rindiendo y después tengo 85 parciales. Yo digo, no, acá hay gente que no. Bueno, en fin, eso, nada más lo único diferente a la clase es que van a tener la cámara prendida y les voy a tomar asistencia y nada más. ¿Se va a especificar cuando haya más de una respuesta correcta? Sí, la consigna dice, seleccione la o las respuestas correctas, ¿sí? Eso puede decir el ejercicio. Bueno, y a ver, vamos al último antes de que ya termine la clase. Dice en el siguiente sistema, ¿qué valor debe tomar C para que el sistema sea compatible? ¿Sí? Bueno, miren acá, tenemos A, B, C. Fíjense, ¿qué valor debe tomar C? Si no me importa A y B. A y B deben... C debe quedar en función de A y B, por eso pide esto. Bueno, les queda este para hacer de tarea solitos, a ver si se dan cuenta. Este lo resolvimos acá, pero bueno, de nuevo, intenten hacerlo. Y este, busquen el valor de K. Creo que da un valor fraccionario, no me acuerdo. Alguien estaba preguntando ahí en el chat si lo habían calculado. ¿Alguien lo hizo? ¿Valor de K acá del determinante? No me acuerdo exactamente el valor, pero... creo que A mí era me queda por bascar al final porque es K por K y medio ok. o 5 o -1. Ah, ok, no, entonces capaz me estoy equivocando de ejercicio. Bueno, después lo corroboramos la próxima clase. Bueno, les dejo entonces, ahora les subo este apunte y traten de hacer este tipo de ejercicio, ¿sí? ¿Estamos? ¿Nos vemos la próxima?
Profe, ¿con esto terminamos ecuaciones lineales o falta todavía? No, nos falta ver el método de Kramer, que también les voy a subir otro apunte para que lo miren, y la clase que viene lo repasamos y empezamos recta ya, porque si no, no vamos a llegar. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Nos vemos.